Cómo cambiar los puertos de Apache y MySQL en XAMPP. En este vídeo te vamos a explicar todos los pasos necesarios para cambiar los puertos de Apache y MySQL en XAMPP. Y en la parte final del vídeo se van a explicar algunas formas de solucionar los problemas que aparecen al utilizar XAMPP en el navegador. Entonces damos play a la intro y vamos a comenzar. XAMPP es el servidor web local más utilizado en todo el mundo, y el uso tan extendido de XAMPP hace con que sea muy habitual encontrarnos con problemas de puertos, de conflictos de puertos. Por ejemplo, aplicaciones como Skype, TeamViewer, VMware utilizan los mismos puertos que se utiliza en XAMPP por defecto. Entonces a veces aparecen conflictos de puertos. Y el propio XAMPP ya cuenta con la herramienta netstat que nos va a decir qué aplicación está utilizando un determinado puerto. Esto es algo bastante útil para saber qué aplicación está usando un puerto determinado. Si ejecutamos el prompt, el cmd de Windows como administrador, vamos a ser capaces de lanzar un comando que nos va a decir qué aplicación está usando un puerto determinado. Cualquiera de estos dos comandos que te muestro en pantalla te va a servir para ver esta información. Por tanto, como el propio XAMPP me está avisando de que existe un conflicto de puertos, lo que vamos a hacer es cambiar los puertos que utiliza XAMPP por defecto, y lo vamos a hacer tanto para Apache como para MySQL. En este ejemplo vamos a comenzar cambiando los puertos de Apache. En esta fila de Apache vamos a hacer clic en Config y vamos a escoger esta opción que te muestro en el vídeo. El puerto habitual que utilizan los servidores web es el puerto 80. Por tanto, este es el puerto que vamos a cambiar. En este archivo de configuración se puede ver cómo el servidor está escuchando en el puerto 80. Este es el puerto que vamos a cambiar. Utiliza cualquier puerto alternativo entre los que te muestro en el vídeo. Cualquiera de estos te podría funcionar. En este ejemplo estaremos utilizando el puerto 8040. Simplemente con cambiar este puerto donde se va a escuchar, el puerto de listen, esto ya sería suficiente para solucionar el conflicto de puertos. Tendríamos que guardar el archivo y reiniciar XAMPP. Esto ya sería la solución parcial al conflicto de puertos. Sin embargo, te recomiendo hacer una modificación a todas las referencias que se hagan al puerto 80 en este archivo de configuración. De esta forma vamos a evitar posibles conflictos con los virtual hosts y los name servers. Por tanto, en este archivo de configuración te recomiendo localizar esta parte de server name y aquí modificas el puerto 80 y pones el puerto que vas a utilizar. En este ejemplo voy a utilizar el 8040. Haciendo estas dos modificaciones ya estaría solucionado el problema en este archivo inicial. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo para el SSL. Vamos a modificar el puerto predeterminado del SSL de XAMPP. En esta fila de Apache nos vamos a la parte de Config y escogemos el archivo que te muestro en el vídeo. El puerto predeterminado de SSL en los servidores web es el puerto 443. Por tanto, el puerto que vas a cambiar es el puerto 443. En esta parte del listen es donde vas a poner el puerto. En este ejemplo yo voy a utilizar el puerto 448. Podrías utilizar cualquier otro puerto que esté disponible en tu máquina. El 446, el 449, eso ya depende de tu máquina. Guardamos los cambios de este archivo y para evitar problemas futuros con los virtual hosts, yo te recomiendo hacer la modificación de todas las referencias al puerto 443 que se haga en este archivo de configuración.
Aquí lo que estoy haciendo es modificar las referencias al puerto 443 y estoy poniendo el puerto 448, que es el que voy a utilizar para las conexiones SSL. Haciendo esto ya estaríamos modificando los puertos 80 y 443, que son los dos puertos principales en los servidores webs y las fuentes de conflicto más habituales. En esta parte vamos a reiniciar XAMPP para que los cambios surtan efecto y si arrancamos Apache ya vamos a ver que arranca de forma correcta y lo hace utilizando los puertos 8040 y el puerto 448 para las conexiones SSL. Si queremos modificar el puerto que se utiliza para conectar a MySQL, lo vamos a poder hacer en el archivo de configuración de MySQL de XAMPP. El puerto habitual de MySQL en XAMPP es el puerto 3306. Nada más abrir el archivo de configuración de MySQL ya se ve de forma clara el puerto 3306. Este es el puerto que tienes que cambiar. Te recomiendo utilizar la búsqueda del bloc de notas y reemplazar o sustituir las referencias al puerto 3306 por el puerto que vayas a utilizar. Estas referencias que aparecen con un símbolo del hashtag son referencias comentadas, es decir, no surten efecto, no afectan al funcionamiento del servidor. Aún así, yo te recomiendo cambiarlas también para evitar problemas futuros. Una vez más tendrías que guardar los cambios y reiniciar XAMPP. Haciendo esto ya tendríamos Apache y MySQL ejecutándose de forma correcta y sin conflictos de puertos. En esta parte del panel de XAMPP vamos a modificar la parte de config y vamos a indicar cuáles son los puertos que se están utilizando en Apache y MySQL. Esto es simplemente una información visual para la gente que utilice este servidor XAMPP. Podemos ver que tanto Apache como MySQL están funcionando y ejecutándose de forma correcta. Ahora vamos a abrir un navegador web. En este ejemplo voy a usar Google Chrome. En la barra de direcciones lo que vas a poner es localhost y el puerto que has escogido. En este ejemplo yo estoy usando el puerto 8040. Por tanto voy a poner localhost 8040. Y harías lo mismo para acceder vía SSL. Localhost y el puerto de SSL que hayas escogido. Y si queremos abrir phpMyAdmin a través de la barra de direcciones, también lo puedes hacer indicando el puerto que vas a utilizar, el puerto que has aplicado en XAMPP. Y un error muy habitual es que cuando vamos a utilizar XAMPP con SSL, ocurre el típico error de bad request. Este error se soluciona de forma bastante fácil poniendo HTTPS justo delante de localhost. Por tanto, podemos decir que esta es la forma más directa de solucionar el problema de conflictos de puertos en XAMPP. Y antes de irnos te voy a dejar algunas sugerencias más que puedes seguir viendo.